Cuando hablamos de la OPE, nos referimos a la oferta de empleo público, el procedimiento mediante el cual las administraciones públicas cubren los puestos vacantes existentes en las mismas con carácter definitivo. Al tratarse de administraciones públicas, la selección del personal está sometida a una regulación específica que debe atender a los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. En concreto, en la última convocatoria para las plazas de medicina de familia en atención primaria en Murcia, esta selección tuvo lugar mediante un examen que se realizó el pasado mes de diciembre y que constaba de 150 preguntas. Medicina UNER presenta una nueva serie de videopodcasts en la que analizaremos este examen. En concreto, en este primer capítulo comentaremos las 10 primeras preguntas y hablaremos sobre los determinantes sociales de salud, las zonas básicas de salud, los fenotipos del EPOC, el SCORE-2, los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica, los antibióticos antipseudómonicos, los pacientes con IMC elevado y apnea obstructiva del sueño, los indicadores de calidad de una reunión y de la propia OPE en sí misma. De la misma manera, trataremos el tratamiento de la dispepsia funcional. Hola a todos y bienvenidos a Medicina UNER. Hace mucho tiempo que no subimos video podcast, estoy muy contento de volver a estar grabando y este año además os traemos una novedad. Vamos a analizar la OPE, la oferta de empleo público de 2023 que tuvo lugar en Murcia el pasado mes de diciembre y que sirve para afianzar una plaza en medicina de familia en atención primaria. Vamos a hacer capítulos cortos de un análisis de 10 preguntas y en los que podréis ver que trataremos distintos temas que no estarán relacionados y que algunos de ellos parecerán un poco irrelevantes, pero que darán pie a analizar varios conceptos muy importantes para cualquier médico de familia y para cualquier médico en general. Comenzamos. La primera pregunta que tenían en el modelo A del examen de diciembre de 2023 era señalar la respuesta correcta respecto a los determinantes sociales de salud. La opción A decía que son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen y tienen un fuerte impacto sobre la salud. Bueno, puede parecer lógico y correcto. La B decía que los servicios de salud deberían reorientarse para incorporar las dimensiones colectivas de salud y para modificar los determinantes desde su ámbito de responsabilidad. La C decía que deben registrarse en la historia clínica los códigos Z, problemas sociales de la codificación CIAP2, porque ayudarán a tener una visión más global del problema. Y la D decía que todas las anteriores son correctas. Ya os adelanto que esta es la respuesta correcta. Además, si buscamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, es exactamente la primera opción. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven y envejecen. Aquí han incluido trabajan, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Además, si leemos el resto del párrafo, no viene a decir que tienen un impacto importante y muy fuerte sobre la salud, por lo que la A sería correcta, como vemos. En cuanto a la B, vemos que ya en la Carta de Ottawa de 1986 hablaba de una reorientación de los servicios sanitarios para incorporar precisamente estas dimensiones colectivas de la salud. Pero además en el informe SESPAS, de nuevo, en 2010, se vuelve a mencionar una profunda reorientación de la salud pública a nivel central, autonómica y local, con cambios en los modelos de organización y los métodos de trabajo, así como una reforma de los sistemas de información sanitarios para incluir los determinantes de la salud, lo cual ya me estaría contestando en parte la C. Y de las desigualdades, promover la investigación sobre esos determinantes y la difusión de la información no solo en el ámbito académico, sino entre la población, los agentes sociales y los sectores no sanitarios. Como veis, además, en el programa que utilizamos, que es OMI en atención primaria en Murcia, tenemos este CIAP2 en el que podemos codificar todos los códigos Z, que son los denominados problemas sociales. Una pregunta fácil, pero que bueno, nos sirve para orientar un poco a los médicos también a que codifiquen y que tengan en cuenta esta dinámica social o psicosocial del paciente. La definición de los determinantes de salud la hemos sacado de la OMS, hemos visto la Carta de Ottawa y las ESPAS y también el CIAP2. La pregunta 2 de este examen es una pregunta que es ridícula y que se la habrán puesto a alguien, algún amigo que tengan en Lorca, porque es ¿cuál de los siguientes consultorios no pertenece a la zona básica de salud Lorca-San Diego? Esta pregunta yo no he encontrado la respuesta en ningún sitio, me imagino que estará listado en algunos de los apuntes de las academias o de los sindicatos, etcétera, pero la respuesta correcta que no pertenece a esta zona básica de salud es Almendricos.
ya que Consejero, La Hoya y Marchena sí que pertenecen a la misma zona básica de salud. Esta pregunta es ridícula y solo nos sirve para repasar qué es una zona de salud o una zona básica de salud, que es un concepto que se utiliza de manera bastante homogénea por parte de todas las comunidades autónomas, aunque existen otros términos, como área básica de salud en Cataluña, y es aquella delimitación geográfica sanitaria más básica que sirve como referencia para la planificación y organización del trabajo de los equipos de atención primaria, conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que en esencia tienen a su cargo la atención de la población de la zona básica. Es decir, son diferentes centros que constituyen una única unidad de funcionamiento. No hay que confundirlo con el área de salud, que es aquella circunscripción administrativa que agrupa un conjunto de centros y profesionales de atención primaria bajo su dependencia organizativa y funcional. Por ejemplo, las áreas de salud en Murcia pues serían el área 1, el área 2, el área 3, pues dependiendo si está en Murcia Oeste, en Cartagena, en Lorca Noroeste, Altiplano, Vega Media del Segura, Murcia Este, Mar Menor y Vega Alta del Segura, por lo que habría 9 gerencias de áreas de salud. El área de Lorca incluye muchas zonas básicas de salud, como podéis ver aquí, y una de ellas efectivamente es la de Lorca San Diego, que tiene la nomenclatura de 46 en esta lista que encontrar en Murcia Salud. Yo creo que la única manera de acertar esta pregunta era ser de Lorca o conocer Lorca y con el Google Maps buscar qué consultorios estaban más cerca, porque vemos que el Consejero, el Marchena y la Hoya están muy cerca unos de otros, mientras que el Almendricos está más lejos. En cuanto a la pregunta 3, aquí ya sí que empezamos ya con la medicina auténtica, pero veréis que está ultra desfasada esta pregunta. Nos hablan de los fenotipos antiguos del EPOC. Dice, debido a la alteración de la relación ventilación-perfusión que sufren los pacientes con bronquitis crónica, se produce hipoxemia e hipercapnia, que conduce a... Y la respuesta correcta es coloración azul abotargado. Coloración azul abotargado, que es el clásico blue blotted, en contraposición a la segunda respuesta, que sería la rosada y sopladores, que sería el pink puffer. Esto es uno de son los fenotipos clásicos del EPOC que están totalmente en desuso porque vienen de 1955 y que hablan del abotargado azul, cuyas características son cianosis, obnubilación, hematocrito superior al 60%, edemas y insuficiencia cardíaca derecha, y el soplador rosado pink puffer, que está caracterizado por presentar enfisema, pérdida de peso, disnea progresiva y un hematocrito menor al 55%. Los fenotipos que utilizamos ahora mismo en el EPOC no son estos, porque estos no tienen, es simplemente el aspecto físico del paciente, no tienen un efecto claro en cuanto al tratamiento o al pronóstico del EPOC. Sí que lo tendrían los que utilizan, por ejemplo, en la escala GOL, que hablan de, dependiendo de las exacerbaciones y de los ingresos, así como de la disnea que tengan y de la escala CAT, categorizan en la última actualización en 3 grupos, que sería el grupo A, el grupo B y el grupo E, en el que entran los exacerbadores. Ya daría igual, los exacerbadores se clasificarían todos juntos, y esta clasificación sí que tiene, como veis, una implicación pronóstica y una implicación en el tratamiento. De la misma manera, en GSPOC nos hablan de estratificación según el riesgo bajo o el riesgo alto. Para riesgo bajo tiene que tener un FIC1 post-broncodilatación mayor o igual al 50%, una disnea en la escala MMRC de 0 a 1 y unas exacerbaciones de 0 a 1 en el último año sin ingreso. Cualquiera de no cumplir cualquiera y cumplir cualquiera de riesgo alto ya sería considerado como un paciente de riesgo alto. O sea que si tiene un FIC1 menos del 50% por broncodilatación, una disnea de 2 a 4 en la escala MMRC o una exacerbación que sean 2 o más al año o una que conlleve ingreso, ya sería considerado como un fenotipo de riesgo alto. Y aquí sí que tendríamos también implicaciones pronósticas y en el tratamiento. Hablamos también en la pregunta 4 y nos preguntan una pregunta muy interesante sobre el score 2, en el que nos preguntan cuál de los siguientes factores no se encuentra incluido. Ya os advierto de que es la hipercolesterolemia familiar la que no se encuentra, porque el tabaquismo, el LDL y el HDL sí que están incluidos en esta escala. ¿Qué es el score 2? Pues es un modelo de estimación del riesgo cardiovascular que se recomienda por la European Society of Cardiology y que se ocupa de
su validación y calibración esta sociedad. Se usa en personas sanas, importante, que no tengan enfermedad cardiovascular, diabetes, insuficiencia renal crónica ni hipercolesterolemia familiar. Por eso esta pregunta es importante. Y se utiliza para predecir el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular en los siguientes 10 años. Em, ¿Cómo se utiliza? Pues hay que identificar, se puede hacer mediante tablas, sabiendo que España habría que coger las tablas de riesgo bajo, porque es un país de riesgo bajo, y se identifica la tabla adecuada según el sexo, el tabaquismo y la edad. Y dentro de la tabla se busca la presión arterial sistólica, el colesterol no HDL, que aquí lo pone como LDL, pero colesterol no HDL, que es el total menos el HDL, y determina el riesgo cardiovascular total de ese paciente. Em, Está el Score 2 y el Score 2 All People, que se utiliza para mayores de 70. El Score 2 de 40 a 69 y el Score All People 70 a 89. Estos scores tienen datos actualizados con respecto al score previo. Se estima el riesgo de enfermedad cardiovascular mortal y no mortal. Incluye 4 regiones europeas de riesgo, que como digo la española es baja, y hay 3 categorías de riesgo: bajo, moderado, alto y muy alto, ajustadas según la edad. Los valores de corte de cada categoría de riesgo difieren según la edad. Por ejemplo, el riesgo muy alto se corresponde con un score mayor o igual a 7,5 en menores de 50 años, mayor o igual a 10 en 50 a 69 años y mayor o igual a 15% en mayores o mayores o iguales de 70 años. Así se evita el infratratamiento en jóvenes y el sobretratamiento en ancianos. Además, utiliza el colesterol no HDL, como hemos dicho antes. En la quinta pregunta hablamos de los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica propuestos por la guía CADIGO en 2022 y nos pregunta cuál de estas opciones no es un criterio diagnóstico de enfermedad renal crónica. Vemos que la respuesta correcta es el descenso del filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto mantenidos al menos un mes. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque efectivamente todos son criterios propuestos por la guía CADIGO, pero la duración debe ser 3 meses y aquí nos habla de un mes. Entonces sí que tenemos efectivamente el cociente albúmina-creatinina mayor de 30 mililitros por minuto como criterio diagnóstico, el descenso del filtrado glomerular menor de 60 pero mantenido al menos 3 meses, alteraciones estructurales del riñón detectadas por técnicas de imagen y historia de trasplante renal. Todo esto nos podría dar podrían incluirse en los criterios diagnósticos de la enfermedad renal crónica, que son, como veis ahí, albuminuria elevada, alteraciones del sedimento urinario, alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular, alteraciones estructurales histológicas, alteraciones estructurales en pruebas de imagen, trasplante renal. Esos son marcadores de daño, y luego el filtrado glomerular disminuido por debajo de 60 mililitros, pero 3 meses, perdón. Y de así, pues la enfermedad renal crónica se define por la presencia de alteraciones en la estructura o la función renal durante más de 3 meses. En cuanto a la pregunta 6, hablamos de los antibióticos de elección en una otitis externa aguda producida por Pseudomonas aeruginosa. Esto es importante, hay que saber cuáles son los antibióticos antiseudomónicos y vemos que el único que se incluye entre estos es el ciprofloxacino. He cogido, por ejemplo, cualquier artículo valdría, pero aquí he cogido uno en el que habla de los antibióticos antiseudomónicos, que pues serían algunos aminoglucósidos como la micacina, gentamicina, las cefalosporinas de tercera, ceftazidima y cefoperazona, la T cuarta como cefepime, los monobactámicos como el astronam, los carbapenémicos como imipenem y meropenem y las fluorquinolonas como ciprofloxacinos. Y las penicilinas de aspecto ampliado pues también están incluidas ticarcilina, carbenicilina, meropenem, ticarcilina ácido clavulánico, piperacilina tazobactam, metilocilina, todas esas. Importante saber que el ciprofloxacino es el principio activo que utilizamos normalmente en la consulta para cualquier otitis externa, ya sea por pseudomonas o normalmente las ponemos para todas, algunas veces en combinaciones con corticoides. En cuanto a la séptima pregunta, nos habla de un paciente con índice de masa corporal elevado y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Dice, en un paciente con índice de masa corporal elevado y síndrome de apnea obstructiva del sueño, la pérdida de peso debe ser la primera recomendación terapéutica. Pues ya os digo que esta es la verdadera. Aquí nos dice una que es totalmente contraria, dice la pérdida de peso es innecesaria en la mayoría de casos, por lo que habrá que mosquearse con que una de las dos será la verdadera y otra será falsa. Podemos ver que el único tratamiento es la administración de presión positiva continua a través de una máscara nasal. Veremos que
Es muy importante la modificación comportamental, o sea, que los pacientes adelgacen, hagan dieta, y esto incluye la pérdida de peso, eh, como podéis ver aquí. Pero que además hay un montón más de terapias, incluyendo la presión positiva, la CPAP, pero bueno, hay incluso cirugías que pueden ayudar en determinados pacientes. Y luego, en cuanto a la D, nos dice que a pesar de aplicarse el tratamiento, no hay ningún parámetro clínico que nos permita valorar la mejoría. Esta es falsa porque los objetivos de tratamiento son resolver los síntomas, los signos y síntomas, y se puede valorar como tal la calidad del sueño, normalizar el índice de apnea y pornea, que la propia máquina te lo mide. O sea que hay varios parámetros que nos sirven para hacer el seguimiento y para valorar la mejoría. En cuanto a la pregunta 8, vemos que es una tontería de pregunta, en lo que nos dice los siguientes puntos son indicadores de calidad en una reunión, excepto uno. Esto no he encontrado ninguna bibliografía, me imagino que estará sacado de algún documento, pero bueno, me parece lógico que es importante ser puntuales, que es recomendable tomar decisiones por consenso y que es importante resumir y revisar los acuerdos tomados, las responsabilidades y las actividades asignadas. Quizá no así sea necesario realizar un acta de la reunión con anotación ordenada de los acuerdos y remitirla únicamente al coordinador del centro. Pues me parece que a lo mejor habría que remitirla a más personas, o que habría que, en ciertas reuniones, incluso no hace falta hacer un acta de la reunión. Aquí no he puesto ningún tipo de bibliografía y he puesto que la bibliografía es el sentido común. En cuanto a la pregunta 9, esta es una pregunta que es un poco para darse palmaditas ellos mismos en la espalda, y además va con trampa porque dice: ¿quién aprueba la oferta de empleo público, es decir, la OPE que estás haciendo ahora mismo, para el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud? Claro, podríamos pensar que es la Consejería de Sanidad, pero no, es el Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud. ¿Por qué? Pues si nos leemos la convocatoria, vemos que efectivamente los que la convocan sí que es la Consejería de Salud, pero los que la aprueban no son en la Consejería de Salud, sino que pone: tras el informe favorable del Consejo Regional de la Función Pública y su posterior ratificación por el Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud y las ofertas de plaza tal, y ahí te pone ya que se convoca, pero es tras la ratificación del Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud. Bueno, una pregunta tonta que podemos saber si nos hemos leído atentamente la convocatoria de las pruebas selectivas. Y por último, la última pregunta, una pregunta que puede generar un poco de debate. Nos preguntan: ante una displasia funcional con predominio de dolor epigástrico, recomendamos iniciar el tratamiento con... Y la respuesta correcta que dan es inhibidores de la bomba de protones. Puede parecer lógico por el predominio de la clínica epigástrica, pero sin embargo, pues bueno, vemos que sí, que en UpToDate no hace diferencias con respecto al tipo de síntomas que tratamos, sino que nos habla de que la terapia antisecretora puede aliviar los síntomas de la dispepsia, que es probable que los IVP sean más eficaces para aliviar los síntomas de la dispepsia en comparación con los agonistas de los receptores de H2, o sea, que los anti-H2 estarían por debajo, y que los estudios han demostrado que un IVP 2 veces al día no es más eficaz, pero que los IVP sí que son eficaces. Esto se contradice frontalmente con un documento que hay del Ministerio de Sanidad, que tiene muchos años, es verdad, pero que sigue colgado, en el que nos dice que tanto para el síndrome pseudoulceroso como para el síndrome de pseudoreflujo ácido, la primera terapia recomendada es, por encima de los inhibidores de la bomba de protones, los antihistamínicos H2, aunque la verdad es que la mayoría de ellos se han retirado, incluso en algunos hospitales ya no tenemos muchos de ellos. O sea que la respuesta correcta sería los inhibidores de la bomba de protones. Y esto ha sido todo, espero que os resulte útil. Vamos a intentar hacer varios vídeos hasta completar las 150 preguntas. El objetivo del vídeo no es tanto preparar la OPE, porque la OPE es difícil de preparar, no mide tanto lo que sabes de medicina, sino que sepas gestionar una consulta y que sepas sobre tus áreas y zonas de salud y todo eso. Pero bueno, intentaremos dar lugar a temas que nos sirvan a todos los médicos, a todos los estudiantes de medicina y a todos los sanitarios en general. Un abrazo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Seguidnos en redes sociales y seguidnos en nuestros canales de Spotify y YouTube.